Piensa global y actúa local. El podcast que te pone en contexto sobre la situación mundial y la importancia de tu participación en tu comunidad. ¿Qué tal? Sean muy bienvenidos a este primer episodio del podcast Piensa Global y Actúa Local, el podcast que te pone en contexto sobre la situación mundial y hablamos de la importancia de tu participación en la comunidad. Soy Jesús González y estaré acompañándolos durante esta emisión. En este primer episodio hablaremos de un tema de suma importancia, pero que desafortunadamente pasa desapercibido. Este es el suelo. Soy Nadia Martínez y estaré con ustedes en este programa. ¿Pero por qué hablar del suelo? Bueno, este es un componente muy importante dentro de los diferentes ecosistemas. Además, debemos de considerarlo, ya que debido al desarrollo de la agricultura y de las zonas urbanas, se ha ido olvidando su importancia. Hoy ahondaremos más sobre el tema. Quédate con nosotros. Soy Alejandra Miguel. Justo como lo comentaron, vamos a hablar acerca del suelo y la importancia de este que tiene dentro de los ecosistemas y dentro de las zonas urbanas. Sin embargo, antes de abordar este tema, tenemos que comenzar con la pregunta, ¿qué es el suelo? En realidad este componente lo hemos visto en diferentes áreas, entonces vamos a explicar un poco acerca de él. Para ustedes, ¿qué es el suelo? El suelo es un sistema vivo, es la capa más superficial de la corteza terrestre. Es lo que se encuentra debajo de nuestros pies y lo que sostiene la vida en la tierra. Claro, así como lo menciona Nadia, el suelo es esta capa que tenemos bajo nuestros pies. Y bueno, para mí yo lo pondría como todo el material o partículas que vienen desde las rocas y pues que ha sido modificado por el viento o por la lluvia. Y está compuesto por minerales y por diversos microorganismos. Entonces, por ejemplo, ahí, justo como lo comentas, está compuesto por diferentes elementos. Podríamos hablar de un sistema compuesto, podríamos hablar de una mezcla. Y justo también mencionaste esta parte muy importante de los minerales, microorganismos. Pero yo creo que es importante retomar más o menos el tiempo que se tarda en producirse un centímetro cúbico de suelo, porque no siempre es igual. Depende también mucho del ecosistema. ¿A ustedes cómo ven? Claro, el tiempo influye en el proceso de generación de un suelo. Se habla de que un centímetro cúbico puede llegar a formarse de 400 hasta 1000 años, 500 a 1000 años. Entonces es un proceso lento que en término humano o en el reloj humano pues serían muchos de nosotros, ¿no? Entonces repensemos cómo es que usamos, cómo es que este suelo, pero sí un centímetro cúbico pues sí puede llegar a formarse en tiempo humano pues de 400 a 1000 años. Y justo, por ejemplo, tú, Alejandra, ¿qué nos dices? ¿Cómo está conformado ya más, si nos vamos a términos técnicos, cómo está conformado el suelo? ¿Sabes? Sí. Chisméanos un poco. Sí, claro. Pues bueno, igual como les mencionaba en un poco la definición del suelo, pues de ahí mismo podemos sacar su origen. A través del viento y de la lluvia que va pues impactando en las rocas, estas van perdiendo, digamos, como que partículas, y estas partículas pues van a ser diferentes dependiendo del lugar o el clima en donde se encuentren. Y pues igual, como lo mencionaba Nadia, el tiempo a escala humana es muy muy grande, entonces de ahí su importancia de la conservación y del cuidado del suelo, ya que pues al ser tan importante tenemos que cuidarlo. Y
Y al pasar tanto tiempo para la formación tan solo de 1 centímetro cúbico, pues, o sea, como que tenemos que dimensionarlo más, porque muchas veces no estamos como tan directos con él, entonces perdemos como todas estas escalas. Y pues sí, justamente, igual como lo mencionaba antes, está compuesto más que nada por minerales y por microorganismos. Y obviamente pues los minerales pues, van a ir variando dependiendo del clima y del origen de la roca. Y pues sí, ya. Sí, justamente como bien describe mucho la literatura, ¿no? Que en el suelo vamos a encontrar primero esta roca madre y luego vamos a encontrar algo que se le conoce como perfiles u horizontes. Pero dentro de estos perfiles o horizontes, que son como, llamémoslo, zonas, de manera coloquial, pues vamos a encontrar todo esto, ¿no? Agregando los minerales, microorganismos, materia orgánica. Y sí, la verdad es que es un componente, es una mezcla muy importante que debemos considerar desde las diferentes perspectivas, académica, social, educativa. Y porque como lo comentó Nadia y como lo comentas tú, o sea, tarda 400, 500 años. Es decir, que apenas estamos, entre comillas, disfrutando del suelo que se producía en tiempos aztecas. O sea, de este tamaño es la magnitud temporal. Y desafortunadamente pues se ha ido perdiéndole esta importancia a este ser, que pues no debería ser así. En realidad tenemos que retomar mucho la participación de los diferentes sectores para el estudio y la interpretación del suelo. ¿O cómo ves tú, Nadia? Sí, justo todo el conocimiento alrededor y el estudio alrededor del suelo pues nos brinda que es así como tarda mucho en formarse y se encuentra en equilibrio, pues también es un sistema frágil, ¿no? Que es susceptible a cambios o a cambios o a factores humanos, y sobre todo pues se ha perdido en los últimos años con la agricultura, con la extensión de la mancha urbana, se ha ido perdiendo pues a tasas considerables, ya no centímetros, sino hectáreas y superficies más grandes de suelo, y eso al final de cuentas repercute en la vida que tenemos en el planeta, porque como bien comentábamos, pues el suelo está vivo, y además pues no solo es la capa más superficial, no es como, o sea, tiene una función dentro del ecosistema, y estas funciones, al perder el suelo, pues también perdemos estas funciones. Algunas de ellas son que pues infiltra el agua, tiene una captura de carbono. Para la parte del crecimiento de las plantas, pues es el sostén de toda esta vegetación. Entonces todas estas funciones, al verse mermado el suelo con las actividades humanas, pues también se pierden, ¿no? Y entonces para poder recuperarlas hay que esperar todo este tiempo, ¿no? O de alguna forma acelerar procesos de restauración de espacio, como lo es el suelo, que son procesos altamente económicos y pues obviamente también llevan su tiempo. Justo comentaste algo. Muchas veces, si nosotros preguntáramos de manera coloquial o a las personas o estudiantes que no tienen unos conocimientos tan profundos en este tema, si tú les preguntas qué es el suelo, únicamente nos van a decir pues es lo que pisamos, ¿no? Cosa que no es así. Ya sabemos que no es así. Y describiste y nos dijiste algo muy importante, que son justo las funciones del suelo. Que no sé si a Alejandra le gustaría abordar un poco respecto a estas funciones del suelo, ya para ir concluyendo esta parte sobre qué es el suelo. Sí, claro. Bueno, a mí también me gustaría decir que el suelo pues es tan importante que yo lo podría igualar como el aire que respiramos, ¿no? Ya que la mayor parte de los alimentos que consumimos pues provienen del suelo. Sin él no tendríamos cómo vivir o sobrevivir.
Y bueno, dentro de los beneficios que tenemos a través del suelo, pues igual ya lo mencionaba un poco Nadia, es la infiltración del agua. Gracias a los suelos, el agua se puede limpiar y llega a los mantos acuíferos. Ayuda también a mantener el aire limpio debido a la captura de carbono. Y pues bueno, también ayudan a la germinación y al enraizamiento de todas las plantas, ¿no? Gracias a ellos tenemos la gran producción de alimentos que hoy en día tenemos. Igual más adelante vamos a abordar un poco más de este tema. Muchísimas gracias a ambas. La verdad es que abordamos bastante bien esta parte del suelo. Y justo nada más para retomar este primer bloque, quedamos que el suelo es un componente, una mezcla que incluso se podría considerar como un ente vivo. Su conformación tarda muchísimo, aproximadamente entre 400 y 500 años, para que se forme al menos 1 centímetro cúbico de suelo. Tiene muchísimas funciones, algunas de ellas como es la filtración del agua, infiltración del agua, la captura de carbono, germinación, y debe considerarse tan importante como lo es el aire, ya que gracias a estas funciones pues se ha logrado que subsista y conlleve o siga adelante esta parte de la vida que es sumamente importante. Tristemente y desafortunadamente este recurso se ha ido perdiendo derivado de las alteraciones, y estas alteraciones pues particularmente la urbanización. Tendría que haber un proceso de restauración del suelo, pero para esto necesitas un proyecto, necesitas una cuestión económica, y yo creo que ahí es donde también se están deteniendo muchos de las empresas. Y justamente para ir concluyendo esta parte, tenemos que seguir considerando la importancia del suelo como un ente y como algo que se le tiene que estar estudiando para que esta vida y estos procesos sigan adelante. Entonces, bueno, yo con esto doy las conclusiones a este primer espacio. En un momento continuamos. Una vez que hemos abordado y comprendido qué es el suelo, tendremos otra pregunta en el área de la agroecología. Y para esto les vamos a preguntar cuál es la importancia del suelo en la agroecología. Y bueno, no sé si primero quiera comenzar Jesús a decirnos un poco su opinión sobre el suelo en la agroecología. Pues la verdad es que el suelo, como lo ya hemos comentado previamente, es un ente, es este ser viviente del cual pues obtenemos muchísimas cosas, ¿no? Productos, hay microorganismos, es sustrato de los ecosistemas y permite que se den diferentes ciclos. Sin embargo, con el modelo actual de la agricultura, que es la agricultura industrial, donde hay exceso de uso de productos derivados del petróleo y maquinaria, provoca que haya en el suelo una compactación y provoca que el suelo tenga muchísimas alteraciones a como estaba antes de. Entonces, dentro de la agroecología lo que se busca es que el agroecosistema, que es este sistema de cultivo en el ecosistema que está abundando, vuelva a recuperar estos nutrientes, vuelva a recuperar esta naturaleza que tenía, y lo trata de hacer mediante técnicas diferentes. Estas son técnicas o alternativas que se conocen como alternativas agroecológicas. Entonces, de manera muy general es como podríamos entender por qué el suelo es importante para la agroecología. Ok, muchas gracias. Nadia, ¿nos puedes comentar un poco cuál es tu opinión respecto al suelo en relación con la agroecología? Sí, como comenta Jesús, debemos de resaltar que pues justo una de las funciones del suelo es pues es el sostén de la vida, ¿no? Proveer, y una de sus funciones es justo proveer de alimentos o de plantas, y al final de cuentas pues
pues nos provee de alimentos, ¿no? En su gran mayoría el suelo, a través del suelo, los obtenemos esos alimentos, ¿no? Es un gran porcentaje. Entonces debemos de entender que pues la agricultura, o comúnmente la agricultura industrializada, ve al suelo con esa función, ¿no? Como ser el soporte de las plantas que nos darán, pues, o formarán parte de nuestra alimentación. Sin embargo, también hay que entender que existen diferentes tipos de agricultura, ¿no? Obviamente la agricultura industrial es la más extendida a nivel mundial. ¿Y qué entendemos por agricultura industrial, ¿no? También es justo esta agricultura en donde son monocultivos, o sea, solo se siembra un solo tipo de cultivo, está muy mecanizada, en cada uno de los procesos se utilizan grandes maquinarias, se utilizan tanto fertilizantes químicos como pesticidas y agroquímicos en general, que terminan repercutiendo en las demás funciones del suelo, ¿no? Entonces, a lo mejor por un breve momento solo le da alimento al suelo, a la planta, pero termina degradando y afectando a todo lo demás, ¿no? Y eso es lo que busca contrarrestar la agroecología, ¿no? Y pues también entendamos qué es la agroecología, ¿no? Es esta parte de agricultura ecológica, de entender de entender a la naturaleza y proveer los alimentos entendiendo a la naturaleza, ¿no? Impactándolo lo menos posible, además de recuperar pues todos estos saberes ancestrales, porque alrededor del mundo hay muchísimos tipos de agricultura, ¿no? Y no toda esta agricultura a veces ha beneficiado al suelo, ¿no? Tanto así que pues también nos sigue proveyendo de alimentos. Vale, muchas gracias, Nadia. Pues sí, justamente como hablamos, la agroecología tiene este rol de poder entender a la naturaleza, justo como los decías, para poder tener una forma de producción más sostenible. Y justo igual como lo mencionaba Jesús, existen diferentes técnicas que se han ido adaptando a las necesidades de las comunidades. Y no sé si nos pudieran alguno de ustedes comentar un poco sobre estas diferentes técnicas que se han ido abordando, que se han ido tomando como pues algo así como una adaptación a la problemática. ¿Quieres que hable Nadia o te gustaría iniciar? Justo en esta parte, uno de los aspectos que comentó Nadia, esta parte de la industrialización hace que veamos el suelo como más que como un sistema vivo, como un sistema compuesto, un sistema que aporta muchísimas cuestiones, muchísimas funciones a la tierra y al ecosistema y a la sociedad. Se ha visto como un capital, y este capital ha provocado que haya una degradación tan grande del suelo. Dentro de esto pues sí existen colectivos, existen grupos que han trabajado alternativas, y como lo mencionó Nadia, retomar algunas de estas alternativas y prácticas ancestrales. Por ejemplo, cuando vamos a revolver lo que se conoce como tierra, generalmente se mete el tractor. Sin embargo, el tractor tiene muchísimas consecuencias. A pesar de esto, en técnicas agroecológicas lo que se busca es evitar que haya una compactación del suelo por el tractor. Entonces se busca utilizar la mano, utilizar el arado. Pero aquí también tenemos un conflicto, es una duda que me gustaría dejar al aire.
¿cómo le podemos decir a un productor, por ejemplo, que puede ser de edad muy avanzada, que tiene, no sé, 5 hectáreas, 6 hectáreas, 7 hectáreas, que lo haga con sus manos? Cuando en realidad puede que este trabajo ya en realidad no pueda tener la misma energía que antes. Esta es una de las alternativas, por ejemplo. Otra de las alternativas, lo que se busca es que no se utilicen agroquímicos, sino más bien que se utilicen, por ejemplo, tipos de abonos orgánicos, como es el caso de la composta o de los lixiviados. Pero de igual manera, tenemos que comprender mucho en el sistema de agricultura en el que nos encontramos en estos momentos y tratar de regular estas alternativas y tratar, más bien, implementar más estas alternativas, pero dependiendo del sistema de producción. ¿Tú cómo ves, Nadia? Tocas un punto importante, Jesús. La agroecología entiende al suelo como parte del ecosistema, como un elemento importante dentro del ecosistema, pero debemos entender que tampoco está peleado con la tecnología, ¿no? Sí es recuperar los saberes y todo pues los saberes y las técnicas ancestrales, pero también apoyarnos de la agroecología. Como bien dices, a pequeña escala esto puede ser, a lo mejor puede ser más fácil, ¿no? Y lo han hecho. O sea, existen grupos alrededor del mundo que llevan a cabo a agricultura entendiendo la naturaleza, ¿no? A lo mejor en ese momento ellos no le llaman agroecología, ¿no? Pero ahora nosotros se le ha puesto ese nombre, pero es esta parte de entender a la naturaleza. Ahora, retomando lo del productor o esta situación a gran escala, es normalmente, por ejemplo, en la siembra del maíz, se da que pues se mete el tractor antes de iniciar la siembra como tal, se prepara el terreno, se mete lo que es el barbecho, la rastra y posteriormente la raya que nos va a dar el surcado. Obviamente lo metes porque son extensiones grandes, ¿no? O pagas mano de obra, en este caso los peones o los trabajadores de campo, lo haces tú mismo y no te da tiempo, ¿no? O sea, no te da, pero sí lo reduces al mínimo el uso de maquinaria, ¿no? Tampoco es que estén pasando cada mes el tractor, ¿no? Porque además es una labor en la siembra de temporal, es una labor que se hace solamente al inicio, toda la rastra, el barbecho. Claro está que si sigues haciendo más labores culturales posteriores, las puedes hacer con maquinaria o la puedes hacer ahora sí que a mano, ¿no? A asadón. Pero no está peleada la agroecología, como reitero, con la tecnología, pero sí que hasta dónde puedes usarla, ¿no? A lo mejor utilizas el tractor solamente una vez y te apoyas de los demás, de las labores culturales, haciéndolo tú mismo o utilizando pues trabajadores y les das el complemento, ¿no? También en esta misma siembra de maíz, lo que normalmente en la agricultura industrial o en algún otro tipo de agricultura convencional, lo que se hace en algunos, se hace o se hacía, porque algunos todavía lo mantienen, es que al final de la cosecha o también llamada pishka, se retiraba el rastrojo y se llevaba como alimento para el ganado, ¿no? También lo que busca en este caso la agroecología es que pues todo este rastrojo o todas estas hierbas que crecen dentro de tu parcela puedan ser reintegradas al suelo, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que echamos la semilla, crece y pues a obtener una cosecha y sacar el mayor rendimiento o producción posible, ¿no? Pero a costa de qué, si es que no le estamos reintegrando nada al suelo, ¿no? Ok, sí, muchas gracias. Y ya un poco más como para conclusiones, pues ya tocamos un poco los temas de los suelos vistos primero
como un capital, y de ahí que surgió toda esta agricultura industrializada en donde el uso de las maquinarias y del petróleo pues ha ido impactando severamente a estos sistemas, y más que nada hablando sobre el suelo, pues se ha ocasionado la compactación de esto, y pues ha ocasionado pues muchas alteraciones y la disminución de la fertilidad del suelo. Sin embargo, como hemos hablado, ha surgido una nueva alternativa que en el campo de la agroecología, que justamente su objetivo es recuperar estos nutrientes que va perdiendo el suelo debido al uso de agroquímicos y pesticidas. Y bueno, igual otro de los objetivos de esta agricultura es disminuir el uso de maquinarias, ya que estas son como las que tienen más impacto. Sin embargo, como bien lo menciona Nadia, tampoco es que no se use para nada la maquinaria, más bien sería minimizarlo, y obviamente también complementar más bien con otras técnicas, y pues intentar tener un menor impacto en el ecosistema tal cual. Y otro punto que quiero rescatar también es la importancia de no perder estos saberes ancestrales y tradicionales que han existido y que han perdurado porque han sido eficientes y han sido pues buenos para estos pequeños como agricultores que han sabido manejar sus tierras adecuadamente. Y bueno, eso sería como la conclusión de este pequeño espacio. Pues después de este bloque respecto a la importancia del suelo para la agroecología, en un momento más continuamos. Entendemos la importancia del suelo en la agroecología. En esa instancia trabajaremos sobre cómo está el suelo en nuestro entorno más inmediato y que compartimos los tres, que es la Ciudad de México. Sobre todo porque en la Ciudad de México tenemos el 59% de este territorio está catalogado como suelo de conservación y el restante pues como suelo urbano. Entonces, desde esta situación, desde estos porcentajes, quisiera preguntarles a ustedes ¿qué es el suelo de conservación y por qué debe ser importante para la Ciudad de México? Cualquiera de los dos puede aportar. Sí, un poco más como para poner como una definición de qué es el suelo de conservación. Creo que yo lo definiría como un suelo que aún tiene las características suficientes o necesarias para brindar estos servicios ecosistémicos que habíamos mencionado en un inicio, y pues es un suelo que se encuentra en un buen estado, que puede filtrar el agua, regular el clima, retener el dióxido de carbono, tiene todavía biodiversidad que convive con él, y bueno, también gran parte de este suelo de conservación en algunas partes existe la producción agrícola y agropecuaria. Y bueno, pues la importancia de este suelo pues es simplemente primero porque nos brinda estos servicios ecosistémicos, y bueno, muchas veces también son regiones en donde las personas desarrollan su vida y su modo de supervivencia, se encuentra en estos lugares. Justo como bien lo comenta Alejandra, que está en toda la Ciudad de México,
y también como lo comentaste tú, Nadia, este suelo pues en realidad aborda entre el 51 y 59%. Sin embargo, este porcentaje pues cada año va disminuyendo más. Históricamente hablando, pues antes de la Ciudad de México, cuando estaba México Tenochtitlan, todo era un lago, todo era zona chinampera, era gran cantidad de bosques, que esto se ha ido perdiendo. A medida que el tiempo va pasado, se va perdiendo porque justamente hay mayor proceso de urbanización, y eso se debe a que pues la Ciudad de México alberga una gran cantidad de personas y cada vez se tienen que ir desplazando. Un ejemplo que les pongo yo es, por ejemplo, Iztapalapa hacia 1960 había 20,000 habitantes y actualmente llega casi a los 2 millones de habitantes. Antes Iztapalapa tenía mayor cantidad de este suelo de conservación. Sin embargo, debido a la urbanización y también a la llegada y alojamiento de las personas, pues en realidad se va perdiendo y se va desplazando. Lo vemos, por ejemplo, en la Sierra de Santa Catarina hay volcanes inactivos y uno de ellos pues básicamente ya desapareció, justamente porque se ocupan los materiales para construcción. Estamos perdiendo mucho de este suelo de conservación debido a la urbanización, desde los procesos de construcción hasta los alojamientos. Y esto es preocupante porque es un sostén para toda la Ciudad de México, porque como bien lo comentó Ale, nos brindan servicios ecosistémicos, y si cada vez vamos retirando este suelo de conservación, pues vamos a tener menos servicios ecosistémicos y la ciudad va a presentar un caos mucho mayor. ¿Tú cómo ves, Nadia? Sí, justo lo que comentas, Jesús, el avance de la urbanización sobre el suelo de conservación ha ido avanzando a pasos agigantados. Entonces, claramente se requieren pues, políticas públicas que disminuyan pues este avance, pues como rescatando lo que comenta Alejandra, pues el suelo de conservación es vital. El suelo y los ecosistemas que se encuentran en este territorio al sur de la cuenca son vitales para todos los, pues sabes que para todos los que habitamos aquí, incluido la flora y fauna. Entonces cabe resaltar que una de las formas de defender estos espacios es a través de la agricultura. Y que es además agricultura de pequeña escala, agricultura con pues técnicas ancestrales. Tenemos por una parte en la parte baja lo que es Chinampas, en zonas en las alcaldías de Xochimilco y de Tláhuac, y ya en la parte de Cerril también tenemos pues cultivos en sistemas de terrazas. Y más arriba tenemos la parte de los bosques, ¿no? que como bien comentábamos, pues todo este manejo, y por ello es importante que el suelo, desde una visión pues más global y más ecosistémica como lo ve la agroecología, debamos de compartir, ¿no? Debamos de compartir y de promover ese tipo de saberes, de mantener activa la parte de la agricultura, mantener activa la defensa de nuestros bosques, pues para poder haciendo ya no solo desde instituciones o desde la academia aportando, sino también desde la comunidad, desde nuestros pueblos originarios a los que pertenecemos, poder incidir y disminuir el avance de la mancha urbana y pues sí, seguir proveyendo de alimentos para nuestras localidades. Y pues para ustedes, Jesús y Alejandra, bueno, yo vengo, como bien saben, de un pueblo originario aquí en Tláhuac. Ustedes en sus espacios, ¿qué experiencias tienen o que conozcan para hacer la defensa de este suelo de conservación? Claro, sí. Bueno, pues yo tengo
cerca de donde yo vivo está la Reserva Ecológica del Pedregal, aquí en Ciudad Universitaria. Y bueno, justamente a pesar de que pues es la universidad, se han llevado a cabo un montón de construcciones, cada vez se está expandiendo más y estos pequeños remanentes de pedregal pues han ido disminuyendo conforme van avanzando los años, ¿no? Y conforme pues va subiendo la demanda de entrar a la universidad. Y justo pues este es como un pequeño ejemplo de todo lo que ocurre tal cual en la Ciudad de México. Esta expansión de la urbanización pues no solamente es como un problema, digamos, local, más bien es como un problema ya de planeación en cuanto, pues más como de centralización de las ciudades, ¿no? Que pues, se tiene que dejar de centralizar la ciudad, ¿no? Todo el mundo quiere venir a la Ciudad de México en búsqueda de mejores oportunidades. Sin embargo, pues todo el impacto que está teniendo esta mancha urbana pues es enorme. Y pues lamentablemente pues muchas de las personas que viven en la Ciudad de México pues cada vez tienen menos contacto con la naturaleza, con el suelo. Y bueno, pues creo que yo desde mi punto de vista o desde lo que yo vivo, pues creo que es complicado que las personas tengan este acercamiento hacia la naturaleza y hacia la importancia de estos servicios ecosistémicos de los que hemos mencionado. Pero pues siento que es importante tocar estos temas y que las personas conozcan más sobre lo que tienen alrededor y lo que tienen cerca. Muchas veces las personas van al parque a correr, a ejercitarse, y es como el único contacto que pueden tener con, digamos, con un poco de suelo, de conservación. Entonces, pues yo creo que desde mi parte lo que yo hago pues es divulgar y difundir la importancia de estos servicios ecosistémicos. Sí, justamente dijiste algo muy importante, que es esta parte de la difusión y divulgación. Y ahorita retomo estas palabras porque quiero explicarlas un poco más adelante en términos de qué está pasando con la sociedad, con un ejemplo de mi experiencia. Yo pues soy de Iztapalapa, y en realidad Iztapalapa, como les comento, ha ido creciendo esta mancha urbana y se han establecido asentamientos donde antes no los había. Uno de los casos pues es el Cerro de la Estrella. El Cerro de la Estrella es un área natural protegida derivada a esta parte del suelo de conservación. Sin embargo, por parte del gobierno, pues el mismo gobierno no da los insumos suficientes o no da la importancia como tal a un área natural protegida, lo cual ahí ya nos perjudica como ciudadanos y como habitantes de esta ciudad. Pero yo creo que tampoco le podemos negar la vivienda a nadie. Es un tema bastante controversial porque no puedes decirte, oye, no puedes vivir aquí porque aquí solo viven X o Y personas. No, yo creo que todos tenemos esta posibilidad de vivir, pero mientras sepamos convivir con el entorno natural, es decir, que no estemos arriba de, ni tampoco que sintamos que estamos abajo de. En esta instancia, pues en la ciudad, o al menos donde yo vivo, quedan remanentes o quedan muy pocos espacios de áreas verdes, y debido a los grandes megaproyectos como el trolebús elevado o como el cablebús, remueven estos remanentes, lo cual también es perjudicial. Entonces las áreas verdes quedan, pero ya como tal no podemos asumir que es suelo de conservación. Sin embargo, alguno de los fenómenos que me he dado cuenta es que hay personas que les interesa todavía esta parte. Cerca de donde vivo hay un espacio verde donde eventualmente hemos ido sembrando especies, y particularmente frutales que son nativas, como el caso de la guayaba. Sin embargo, la gente de ahí las llega a cortar para sembrar otro tipo de árboles como los eucaliptos. Esto me hace retomar lo que comentó Alejandra de la difusión y de la divulgación. La gente le preocupa el ecosistema porque saben que de ese ecosistema ellos van a sobrevivir. Sin embargo, tenemos un problema con la difusión y divulgación. Si las personas conocieran el verdadero origen de los eucaliptos, y si las personas conocieran lo perjudicial que puede ser, sembrarían otro tipo de especies. Y si lo veo aquí en un espacio pequeño, seguramente sucede en gran parte de la Ciudad de México. Entonces, ahí también, como nosotros como académicos, trabajadores de esta parte del suelo de conservación, y es donde debemos ver como esta parte positiva.
tratar de divulgar y dar información a la gente, pero considerando los saberes de los mismos. Entonces, hasta ahí yo podría dar mi aportación. Muchísimas gracias. Pues vamos a hacer el cierre de esta sección. Hemos hablado, pues, dentro de la ciudad, dentro del espacio que compartimos, la importancia del suelo, la importancia de tener también planes de ordenamiento ecológico del territorio para poder respetar y disminuir de alguna parte lo que es la invasión de la mancha urbana hacia las partes rurales, las partes de lo que es el suelo de conservación. También desde sus experiencias pues se ha hablado de una importancia tanto de una educación ambiental como de una divulgación de estos espacios, de conocimiento que se maneja en la academia, del conocimiento de la importancia de los saberes, también desde la parte de los pueblos, pues más que nada para, pues al final de cuentas, dar a conocer y sensibilizar, porque somos, pues sí somos, yo creo que de alguna forma, personas que habitamos este espacio y que al final de cuentas también debemos de promover que se conozca, porque al final de cuentas no se ama ni se valora lo que no se conoce. Entonces he ahí la importancia de la divulgación, la difusión que tenemos que hacer para pues convivir de una mejor manera con el entorno natural en el que nos encontramos y asegurar pues por una parte que el suelo siga manteniéndose vivo y por ende a toda la vida que sostiene. Después de esto, en un momento continuamos. Después de estos 3 bloques y 3 espacios hablando sobre el suelo, en realidad podemos retomar muchísimas cosas. La primera de ellas es que hay que considerar que el suelo es un ente vivo, es un sistema del cual se obtienen servicios ecosistémicos. Y estos servicios ecosistémicos, al final de cuentas le están aportando algo a la ciudad y a la sociedad. Dentro de esto mismo, pues la agroecología lo que busca es la recuperación de estos suelos que se han ido desgastando, que se han ido acabando, y a su vez también tratar de procurar que se siga manteniendo esto que conocemos como suelo de conservación. En realidad hay muchísimas oportunidades de hacerlo, sin embargo creo que es parte de la sociedad y tenemos que conjuntar todos nuestros oficios, nuestras ideas, nuestro pensamiento crítico para recuperar este suelo que se ha ido perdiendo. Así es, Jesús, y por ello es importante pues la labor de que llegue esta información a la mayor cantidad de gente posible, y para reconocer este sistema vivo que es el suelo, que pues muchas veces lo vemos y no vemos nada, y no vemos mucho, ¿no? Más que tierra. De niños jugábamos con él, pero qué increíble es que esta capa tan delgada de la tierra, la más superficial, más delgada, es la que sostiene la vida en la tierra, ¿no? Y además hemos hablado a lo mejor someramente de las funciones y de los beneficios que a nosotros como sociedad, como humanos, nos provee, pero reitero, ¿no? que no solo nosotros dependemos del suelo, sino toda la demás vida y los organismos que ahí viven, ¿no? Dentro del suelo. Es un espacio, es un ecosistema en el que dentro de ese suelo hay muchísimos más organismos que seguramente será tema de algún otro podcast o de algún otro espacio para hablar, porque es un mundo
la parte de la biología del suelo, ¿no? Y todos los organismos que viven dentro. Pero sí también rescatar que desde una visión de la agroecología, desde la agricultura se pueden hacer cosas que beneficien al suelo, que no por ser agricultura, que no por estar produciendo va a estar peleado o va a estar impactando negativamente al suelo, ¿no? Podemos aportar incluso, y existen y todas estas enmiendas, estos abonos verdes que mejoran la calidad del suelo. Y claro está, al final de cuentas, en nuestro espacio, en nuestra pues Ciudad de México, a lo mejor hemos hablado someramente también de lo que de la agricultura, pero pues sí, no solo en nuestras manos está, sino también pues coordinarnos con las autoridades locales, pues para que se genere estos planes o que se renueven los planes de ordenamiento ecológico del territorio, para que justo haya para que se sigan manteniendo los espacios, todos los ecosistemas que existen al sur de la cuenca y que forman parte del suelo de conservación, para pues seguir manteniendo y sosteniendo la vida dentro de la ciudad, y que de alguna forma pues dependamos en menor medida del ingreso de alimentos o incluso de agua de otros espacios, ¿no? Que de alguna forma la Ciudad de México pueda llegar a ser autosuficiente, aunque sinceramente por la cantidad de individuos que vivimos aquí, pues a veces termina siendo pues complejo. Claro, yo también un poco más como conclusiones y retomando un poco lo que ya hemos comentado en los espacios, es pues recordar que todos nosotros los que habitamos en la Ciudad de México, en el Valle de México, pues dependemos totalmente de estos servicios que nos brinda no solamente el suelo, todos los espacios naturales que tenemos. Y pues la protección y la preservación del suelo de conservación pues es un asunto que tiene que ser prioritario no solamente para la sociedad, sino también para el gobierno. Y pues que trabajando pues en conjunto y no olvidándolo, pues es la única forma en la que podemos exigir y pedir que el gobierno pues tome más en serio estos temas ecológicos y pues que también se apoyen a estos pequeños agricultores que gracias a ellos pues nosotros todavía podemos gozar de estos servicios ecosistémicos que nos brinda el suelo de conservación. Y bueno, les agradezco a Nadia Martínez y a Alejandra Miguel por haber estado en este podcast. Yo soy Jesús González y este fue el primer episodio de nuestro podcast Piensa Global y Actúa Local. El tema que vimos hoy es el suelo, y este es el podcast que te pone en contexto sobre la situación mundial y hablamos de la importancia de tu participación en la comunidad. Muchísimas gracias y hasta la próxima.